La prédica del día de hoy se llama Dios ha sido bueno. Ahora, vuélvele a decir a la persona que está cerca de ti, Dios ha sido bueno. Y si tuviera otro título, esta predicación se llamaría el Salmo 100. Salmo 100. Y vamos a abrir nuestra Biblia, nuestros celulares, vamos a aprenderlos en el Salmo capítulo 100, versículos del 1 al 5. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Di conmigo, Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Ok, Dios ha sido bueno. Increíblemente este año, estamos seguros que este año Dios ha hecho cosas maravillosas. Y no es el primer año que Dios hace cosas maravillosas. No es el primer año que Dios es bueno. Dios ha sido bueno desde antes, y Dios ha sido bueno hacia adelante y por siempre. Entonces quiero tocar 6 puntos el día de hoy. Quiero que bendigan tu vida y quiero que te vayas hoy creyendo que no importa las circunstancias, lo más difícil que estés viviendo, o tal vez estás en la mejor época de tu vida, digas Dios es bueno. Entonces, el primero es que la actitud correcta para acercarnos a Dios y para ver la bondad de Dios es la alegría. La alegría es la actitud correcta con la que tú y yo debemos de acercarnos a Dios. Verdaderamente la alegría nos abre puertas, y tú y yo debemos de acercarnos a Dios. Aunque no tengamos todo lo material que quisiéramos, podemos acercarnos a Él creyendo que podemos estar alegres. ¿Por qué a veces podemos estar alegres cuando nuestro mundo se está derrumbando, cuando no queda nada? Porque si tenemos a Dios, la Biblia nos enseña que si tenemos a Dios, tenemos todo. En cambio, si no tenemos a Dios, no tenemos nada. ¿Sí? Jesús dijo: apartados de mí, nada pueden hacer. Entonces, nuestra actitud debe de ser con alegría hacia Dios. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios. Entonces se trata de alegría, se trata de tener alegría en el corazón de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aun cuando podríamos pensar que Dios no ha hecho nada, Dios ha hecho muchísimas cosas, porque simplemente nos dio la vida. Hoy estamos con vida, hoy estamos respirando, sangre está corriendo por todo nuestro cuerpo, impulsos eléctricos están corriendo sobre todo nuestro cuerpo. O sea, Dios está haciendo cosas el día de hoy que tú y yo ni cuenta nos damos. El mundo sigue girando, las estrellas siguen en su lugar, ningún meteorito nos ha golpeado. O sea, no ha venido ningún desastre natural a deshacer Cuernavaca. O sea que aún en el peor de los momentos podemos decir: gracias Dios, gracias porque tú estás con nosotros, y podemos acercarnos con alegría. A veces nos quejamos tanto de nosotros y de lo que tenemos, y es que yo quisiera un nuevo coche, yo quisiera un mejor trabajo, y es que no tengo para la escuela de mis hijos, y es que no tengo para esto, y es que no tengo para salir de viaje, y nos quejamos tanto y tanto y tanto que se nos olvida todo lo que Dios nos ha dado. Se nos olvida que Dios ha sido bueno y que ahorita podemos estar parados donde sea, pero Dios es bueno. Entonces podemos acercarnos con alegría. Fíjate, Segunda de Samuel capítulo 6 nos relata una historia. Nos relata la historia en la que David encuentra el arca del pacto. Y cuando encuentra el arca del pacto, él dice: yo quiero llevarla a Jerusalén. Y entonces agarra el arca del pacto y hace un carro nuevo, un carro padrísimo para transportar el arca. Pero de repente en una montaña una llanta se rompe, una rueda se rompe y el arca del pacto cae. En el momento que cae, un hombre trata de tocar el arca del pacto y cae como muerto. Y entonces David tiene miedo y dice: no, yo mejor ahí la dejamos. La metieron en casa de un hombre llamado Obed-edom y se fue David.
El arca del pacto era el artículo más importante del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenía la presencia de Dios. Y David sabía eso. David sabía que el arca del pacto le iba a dar la victoria en su reinado. Pero después se desilusiona y dice, no, pues no puede ser posible. Yo vengo por el arca del pacto. Y es como cuando tú y yo nos acercamos a Dios y algo malo sucede y lo primero que decimos es, ¿por qué si yo estoy cerca de Dios y voy a la iglesia los domingos? ¿Y por qué en 25 de diciembre que estoy en la iglesia y todavía me sigue yendo mal? Entonces David de repente deja todo. Dice, ¿por qué ahorita que me acerqué a Dios, que quiero traer la presencia, resulta que hasta un hombre se murió? Y entonces la deja abandonada. Lo que no sabe es que el arca del pacto en casa de Obed-edom empieza a hacer milagros. Y dice la Biblia que la casa de Obed-edom empieza a ser bendecida de una manera sobrenatural. Y entonces llega un mensajero con David y le dice, ¿qué crees? Que la casa de Obed está siendo bendecida sobrenaturalmente, no sabemos ni de dónde. Está dando unas papayas del tamaño de así, medio metro. Bueno, eso no dice la Biblia, pero tal vez, ¿no? Entonces le dice, no, es que está siendo bendecida la casa de Obed-edom. Y entonces David dice, yo necesito el arca del pacto en mi reino, porque lo mismo que está pasando en la casa de Obed-edom, yo quiero que pase en todo mi reinado. Entonces van y ahora sí, de la manera correcta, cargan 4 levitas en sus hombros el arca del pacto y dan 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 6 pasos. Y cuando dan 6 pasos les dice David, deténganse. Y entonces saca un buey, un toro, lo mata y lo sacrifica ahí al dar 6 pasos. Y dice, gracias al Señor vamos a poder llevar el arca del pacto. Y entonces dice que se pone un traje de lino y una túnica de lino y empieza con alegría a bailar. Y todo el camino desde la casa de Obed-edom hasta la ciudad de Israel, hasta el lugar donde tenía que quedar el arca del pacto, David iba danzando, bailando, gozándose. Dice el versículo 12 de 2 de Samuel capítulo 6, versículo 12, dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría, di conmigo alegría, no con tristeza. Entonces llevó con alegría el arca del pacto, la cargó y con alegría dijo, yo tengo la presencia de Dios. Y quiero recordarte algo, acabando el 2016, empezando el 2017, que tú y yo podemos tener alegría por algo, que la presencia de Dios esté en nuestros hogares. Qué importante es que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Antes era el arca del pacto lo que contenía la presencia de Dios. El día de hoy somos tú y yo los que tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros. Entonces debemos de estar con alegría, porque a todo lugar al que vamos, cuando nos subimos a nuestro coche, ese coche se llena de la presencia de Dios. Cuando llegamos a nuestra oficina y nos sentamos, ese lugar se llena de la presencia de Dios. Cuando estás en tu habitación, ese lugar se llena de la presencia de Dios. Cuando te metes a bañar, la regadera se llena de la presencia de Dios. Entonces tú y yo llevamos la presencia de Dios a todo lugar. ¿Por qué no estar alegres si sabemos que la presencia de Dios es lo que va a bendecir nuestras vidas? No lo que podamos hacer, no nuestra sabiduría ni nuestra inteligencia, sino la gracia de Dios. ¿Cuántas personas expertas, inteligentes y sabias a veces se topan con algo que no pueden resolver? Todos en nuestra vida en algún momento tenemos que recurrir a Dios. Y tú y yo tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros. Entonces podemos, como David, estar con alegría. Y por eso aquí el Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios. Y entonces, ¿por qué cantamos? Porque cada domingo, como el día de hoy, empezamos cantando a Dios. ¿Para esperar a que llegue la gente? No, cantamos porque estamos alegres, porque hay algo en nuestro corazón que dice, Señor, gracias. Gracias porque yo no tenía nada, gracias porque yo estaba perdido, gracias porque yo estaba muy lejos de ti, pero tú me amaste, me perdonaste, me limpiaste y hoy me tienes aquí. O sea, hay demasiadas cosas para agradecer a Dios. Todos tenemos algo que agradecer y eso nos debe dar alegría. Tal vez no estamos en el lugar que quisiéramos, pero seguramente
estamos mejor que hace un año o mejor que hace 2 años en unas áreas de nuestra vida. Y por eso podemos darle gracias a Dios, gloria a Dios y decir: Señor, voy a venir alegre y cada día de mi vida me pararé y no será necesario que alguien esté animándome para cantar, sino que yo voy a poner mi música en el coche, voy a poner mi música en la casa, o si no tengo cómo poner música, de todas maneras de mi corazón va a salir una canción de que tú has sido bueno, de que tú has sido bueno. Dios ha sido bueno. Y ahorita vamos a ver algunas definiciones de que Dios es bueno. El segundo punto que quiero darte es que Dios espera que le sirvamos. Dios espera que le sirvamos. Mateo 24, capítulo 44 al 47, dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Jesús está contando una parábola, y en esta parábola el Señor Jesús está diciendo: imagínense que un hombre tiene a un administrador, y el hombre tiene que salir tal vez por 6 meses de viaje, y entonces dice: te voy a encargar toda mi casa. Tú te encargas de que mi esposa tenga dinero, de que mis hijos tengan dinero, de que todos mis jornaleros estén bien pagados, estén trabajando y estén cosechando. Entonces dice: si tú eres ese hombre y tú regresas en 6 meses, ¿qué quieres que esté haciendo ese administrador? Pues administrando todo de una manera correcta, ¿verdad? ¿Quieres ver que haya cosecha? ¿Quieres ver que haya dinero, más dinero del que dejaste? ¿Quieres que tu esposa se haya quedado con dinero todo el tiempo? Tus hijos y todos tus jornaleros. Eso hace un administrador. Entonces dice: bienaventurado aquellos que cuando regrese el Señor Jesús los encuentre trabajando de esa manera. El Salmo capítulo 100, el versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría. Dios está esperando que tú y yo le sirvamos. Por eso Él dice: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O sea que yo tengo muchas cosas para darte. Eso es lo que Dios dice. Y tú y yo debemos de estar trabajando para decir: Dios, ¿sabes qué? Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca, aquí está mi corazón, mi casa, todo lo que tengo para que tú hagas tu trabajo, Señor. Yo estoy aquí dispuesto. Entonces el Señor espera que sirvamos en el área que podamos, pero que nosotros seamos siervos de Dios. Que cuando el Señor Jesús regrese, tú y yo podamos decirle: Señor, yo estuve trabajando para ti. ¿Sabes? Hay una misión que nos dejó el Señor Jesús, que es parte de la visión que tenemos como iglesia, que es ir y hacer discípulos. Jesús murió, Jesús dio su vida por ti y por mí, Jesús resucitó, y después de 40 días que resucitó, se paró con sus discípulos y les dijo: ¿saben? Es necesario que ustedes vayan a todas las naciones y hagan discípulos en mi nombre, y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que nada los detenga, no paren de hacerlo. Gracias a que esos hombres no pararon de hacerlo hace un tiempo, tú y yo hoy podemos leer la palabra de Dios. Pero hay muchas personas que no. Hay muchas personas alrededor de nosotros que tal vez no están convencidos de que Dios existe, tal vez no quieren saber nada de Dios, y tú y yo somos aquellos que debemos de acercarles a Dios. ¿Sí? Hoy tenemos muchísimas ventajas. Fíjate, las personas de aquel entonces, los discípulos del Señor Jesús, muchos de ellos no podían leer, muchos de ellos no podían escribir, muchos de ellos, la gran mayoría, no tenían una Biblia. Y el día de hoy tú y yo podemos escribir, podemos leer, podemos viajar por todos lados, podemos hablar sin que nos persigan aquí en Cuernavaca y en nuestro país, sin que nos quiten la vida. O sea que es tiempo de ponernos a trabajar, porque cuando Dios regrese, Él tiene que regresar y encontrar una iglesia que está trabajando. Él tiene que encontrar hijos como tú y como yo que están trabajando para Él. ¿Por qué? Porque Jesús en una cruz nos dejó un mensaje: yo quiero reconciliar al mundo y a cada persona del mundo conmigo.
Y tú y yo somos los únicos que podemos hacer ese puente entre Dios y el hombre. Tú y yo somos los que podemos llevar a las personas a Dios. O tú y yo somos los que podemos llevar a Dios a las personas. Entonces sirvamos a Dios con alegría, no lo dejemos. Que en el 2017 una de nuestras metas sea servir a Dios. Y tal vez tú dices, bueno, pues yo ya sirvo a Dios, yo voy los domingos a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. No importa, siempre hay algo más que podemos hacer. Siempre hay un alma más que podemos salvar. Siempre hay alguien más al que le podamos hablar del Señor. Siempre hay alguien más por el que podamos orar, que podamos echarle una llamada y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. Que podamos comprarle una despensa y podamos decirle, esto te lo manda el Señor. Que podamos invitar a alguien a un café, platicar con él, escuchar su corazón y darle palabras de ánimo de parte de Dios. Eso es lo que debe de haber. Y que cada día de nuestras vidas, después de nuestro trabajo o antes de nuestro trabajo, digamos, bueno, ok, yo trabajo, pero también tengo que trabajar para Dios. Tengo que apartar un tiempo para hacer algo por el Señor. Porque si estoy puesto en un trabajo, en un lugar donde estoy, en una familia, en una colonia donde estoy, es con un propósito, no es por casualidad. Dios me puso ahí para que hiciera algo, para que impactara de alguna manera. Somos una iglesia que trabajamos, somos una iglesia que tenemos que trabajar más, somos una iglesia que servimos a Dios, somos una iglesia que tenemos que servir más. Tenemos que impactar esta ciudad con la palabra de Dios y con la presencia de Dios.